días, queridos hermanos. Poder predicar la palabra es un privilegio que Dios en su misericordia y su gracia nos ha permitido hacerlo. Cada vez que tenemos que hacerlo, el deleite es profundo, pero viene precedido de una semana fuerte, de un día muy fuerte, porque la prédica primero es para uno. Y sabe Dios que al confrontarnos con Él y su palabra, entendemos realmente lo que pasa en nuestras vidas y cuál es la voluntad de Él para su iglesia. Por eso es que con reverencia empiezo dándole gracias a Dios y recordando este hermoso salmo que leímos en la segunda lectura. Y yo quiero que ustedes y yo vayamos a esos 3 primeros versículos. Dice así la palabra del Señor: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Padre bueno, gracias porque a ti te dio gusto mostrarnos cuál es tu voluntad y tenerla fielmente escrita y revelada, total, completamente y únicamente en tu bendita palabra y en el canon establecido para la enseñanza y vida de tu pueblo. Padre del cielo, sé propicio a todos nosotros para que la obra iniciada por tu Santo Espíritu en el corazón nuestro hoy florezca y florezca más y dé frutos. Te bendecimos, mi Dios, te adoramos, te damos toda honra y toda gloria en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, hace un momento conversábamos con el pastor Fabio y vemos cómo las fuerzas del Espíritu se mueven y se confrontan. Las únicas 2 fuerzas espirituales que existen, la de Dios y la del enemigo. Y no es extraño que suceda los domingos, desde pequeñas nimiedades hasta francas manifestaciones de oposición a su palabra y al compartimiento de la misma. Por eso, mis hermanos, debemos crecer en tranquilidad, vestidos con toda la armadura de Dios, con toda la armadura de Dios. Un componente principal de ella es la espada. Quizás el componente que nos permite incluso combatir a nosotros. ¿Y qué pasa si la espada no estuviera completa? ¿O si le faltara algo? ¿O si el hombre tendría que agregar algo como tradiciones? No seríamos, ni estaríamos dispuestos, ni seríamos eficaces, ni seríamos más que vencedores. La palabra de Dios está completa y es útil para todo lo que el hombre necesita. Por eso, hermanos, que leyendo estos 3 primeros versículos, usted puede darse cuenta que no es la única vez que se hace. Si usted revisa los versículos 7 y 9, dicen lo siguiente: Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y el 9 dice: Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Hemos llamado a este sermón el despertar del pecador. Ese momento en que el hombre, tocado por el Espíritu Santo, es capaz de verse a sí mismo. Este salmo es importante porque nos muestra y están expresados en él todos los pasos necesarios para la salvación de nosotros. Y además de eso, para la relación con Dios. Y por lo tanto,
la vigencia actual del mismo es fundamental para nuestras vidas. Solo estamos seguros de algo el momento que nacemos, que vamos a morir. Esa es la verdad. Todos sabemos que va a terminar nuestro peregrinaje antes o después por este mundo. Y entonces, después de eso, ¿qué vendrá, mi hermano? ¿Se ha puesto usted a pensar? ¿Qué vendrá después de la muerte? Y comienza la gente a lucubrar y a veces tiene ideas totalmente extrañas. ¿Habrá algo después de la muerte? ¿Puede usted demostrar algo de eso? Hay mucha gente en la filosofía humana que da respuesta de lo más diferentes maneras. Pero lo único cierto es que todos moriremos. Todos moriremos. Y esto entonces nos convierte por un momento en cobardes. Porque ahí sí tendremos que enfrentarnos a algo. Debemos entonces prepararnos para saber comparecer ante Dios. Prepararnos para saber comparecer ante Dios. ¿Y sabe qué? Este salmo nos indica cómo hacerlo. Este salmo nos indica cómo hacerlo. Recuerde que fue escrito por alguien que se había apartado de Dios, que sabía que había cometido un terrible crimen. Había tenido adulterio, homicidio, mentira, codicia. Y que por un tiempo, pese a su pecado, aparentemente vivía feliz. No pasaba nada en su vida. Estaba como usted y yo este momento. Y probablemente también sirviendo al Señor. Pero aparentemente disfrutaba de actos viles. Y Dios envió a Natán. Y entonces Dios vio el pecado que cometió. Y el resultado fue el Salmo 51. Miren lo hermoso de la Biblia. Jamás maquilla a sus personajes. Porque el fondo de la palabra del Señor es exaltar a Dios y no a las criaturas. Por eso jamás las maquilla. No es como Hollywood. Es la palabra de Dios. Y David era reincidente en sus pecados. Reincidente en sus pecados. Y esta enseñanza, por lo tanto, se aplica al reincidente, al que lo ha hecho por primera vez, al creyente y al no creyente. Son palabras de eternidad. El pecado siempre tendrá las mismas terribles características que se expresan en este salmo. No hay variación. Y Dios, en su gracia y misericordia, a la que apela David, nos dice: Señor, mira cuán dolido estoy por lo que he hecho. No se ve a sí mismo, ve a Dios por tu misericordia, dice. Y nos muestra cómo deshacernos del pecado y nos habla del arrepentimiento. Y yo creo que todo lo que está en la Biblia es para una aplicación práctica de nuestras vidas. La experiencia de la salvación tiene un patrón común en todos los personajes, tanto bíblicos como los santos, que después han seguido el camino del Señor. Y es muy correcto conocer esto. Pues hay personas descontentas de su experiencia de la salvación, o que creen que está incompleta la salvación que tienen. Hay personas muy conscientes de que tienen algo erróneo en sus vidas, y de pronto a usted y a mí nos ha pasado, amigos viejos. La vida es tan corta y es tan chico el círculo en el que nos desenvolvemos. Vino una médico interna a pedirme permiso para viajar a ver a su padre,
y me dio el apellido. Me dijo: yo soy la interna Ferrín, doctor, y quiero ir a ver a mi padre. Él está ingresado en Puerto Viejo, tuvo un infarto y quiero irlo a ver. Entonces le dije: en mi concepto, la familia está primero, ¿no? Toda la libertad para hacerlo. Pero quiero contarte algo. Yo tenía un compañero al que quería mucho en la universidad y se llama Ángel Ferrín Moreira. Se pone a llorar y dice: él es mi papá, se acaba de encontrar. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando lo llamo a él y conversamos con el papá, tuve un encuentro con mi pasado en los tiempos de la universidad y de toda la vida que se vivía en ese momento, fuera y alejado del Señor. Y lo primero que me pregunta, me dice: ¿cómo está Carmita? ¿Y cómo está tu hogar? ¿Sigues casado? Con una muestra de extrañeza increíble. Y yo sentía como Dios me hablaba. Y yo sentía el mensaje a donde estaba llegando. Y lo único que acerté a decirle fue lo siguiente: ¿sabes una cosa, Ángel? Yo he nacido de nuevo. Ah, me contaron que te hiciste evangélico. Empiezo con esta cosa porque es impresionante cómo Dios manifiesta su voluntad a través de hechos aparentemente banales en la vida de uno, de encontrarse con su pasado. Y en la biografía de los cristianos hay un mismo patrón. Siempre hay algo que va a suceder en cada creyente. Y este algo es el que debemos buscar, porque el Nuevo Testamento nos insta permanentemente a probarnos si estamos en la fe, si somos creyentes o no. A probarnos nosotros, no al vecino. A probarnos nosotros si lo somos. Acabamos de cantar himnos. ¿Leyó sus letras? ¿Sí ve de qué hablan? Todos. ¿Sí ve de qué hablan? Dentro de esos himnos está contenido ese patrón de salvación que Dios tiene para nosotros. La gloria de Dios. No debe existir incertidumbre en nuestras vidas, pues la experiencia cristiana no es algo vago, mi hermano, es algo extraordinariamente concreto. Quizás es lo más concreto en la vida que usted y yo podamos tener. Este patrón, común para todo creyente, jamás sucedería sin la obra del Espíritu Santo. Primero, grábese eso. Y la obra del Espíritu Santo deja señales extraordinariamente concretas en cada uno de los seres humanos a quienes toca. Pero nunca, no obstante que es obra del Espíritu Santo y que deja señales, usted estandarice estas señales, porque es terrible cómo se ha dañado el Evangelio para eso. No eres salvo, tú no hablas en lenguas. ¿Escucharon alguna vez eso? ¿Escucharon eso? Yo lo escuché siempre. Si no hablas en lenguas, tú no eres salvo. La Biblia dice eso. Dios mío. Pero cientos, miles de personas se reúnen para escuchar y creer eso. Algunos de ustedes, creo que bastantes, habrán leído las obras de John Bunyan, Gracia Abundante o El Progreso del Peregrino. ¿Las han leído? Si no las han leído, no llegarán al cielo. Bueno, este es un autor que pasó 18 meses en su proceso de arrepentimiento. Y créanme que cuando uno lee un poquito las cosas de él, llegó un momento a querer ser como un animal de los que estaba en su finca, como un ganso, para no sentir lo que él estaba sintiendo en su corazón al ver la santidad de Dios y al ver la realidad de su vida.
Dice que alguna vez estuvo como observando el infierno y que le parecía oler el azufre que salía de allá. Y entonces hay gente que dice, yo nunca he olido el azufre, ni he querido ser un animal. Es muy peligroso estandarizar las cosas. Hay gente que sufre con lealtad y con sinceridad porque dice, yo quiero ser un verdadero cristiano, pero nunca he sentido estos datos de arrepentimiento, como querer ser un animal o como oler azufre. Y hay otra gente que dice, yo no sé qué voy a hacer, pero jamás he visto en mi familia ni he visto en mí mismo una transformación y una experiencia como la que tuvo Pablo yendo a Damasco. No va a estar difícil, porque andar en caballo ahora está difícil, ¿no? En la ciudad, como para que Dios lo tumbe del caballo. Pero hay gente que exige eso para creer que es un cristiano, o que quiere exigirnos que hablemos en lenguas para saber que somos o no llenos del Espíritu Santo. Pero dice, yo quiero serlo, pero nunca he experimentado esto. No estandaricemos las experiencias. En el cielo, o el cielo está lleno de gente que no sintió lo mismo que William, o que no ha sentido lo mismo que Pablo en el camino a Damasco. Tenga claro eso. Lo cierto es que todo caso de conversión, en todo caso de arrepentimiento, existen elementos comunes. Hay un patrón común y la semana anterior el mes anterior empezamos tratándolo. Y ese está en el Salmo 51. No son en riguroso orden cronológico, pero sí son necesarios. Lo que más nos debe, o donde más nos debemos enfocar, es en que la ausencia de ciertas cosas en nuestra vida imposibilita el arrepentimiento, y sin arrepentimiento me atrevería a decir, mi hermano, no podemos ser cristianos. Pero esta es una manera de enfrentar este asunto. Hay otras personas que lo ven diferente. Por ejemplo, yo jamás he cometido el pecado que cometió David. Yo no he matado a nadie, yo no he adulterado, yo no he codiciado, puede decir. Y hay gentes llenas de una moral increíble, o de principios éticos que en realidad han vivido eso, o de creyentes inclusive que no han tenido la experiencia terrible del pecado cometido por David. Y dice, como yo no he cometido ese pecado, yo no me debo arrepentir como él. Eso sirve para él. Él que es un adúltero. Yo que no lo soy, yo no debo cometer eso. Veamos la historia. Estábamos hablando de himnos. Charles Wesley ha escrito himnos hermosos. Quiero que sepa algo, él era hijo de un clérigo, y un clérigo muy devoto, y de una madre muy santa, que lo educaron desde muy niño, que una vez llegó a ser profesor o a enseñar. Él fundó un club, ¿a qué no sabe de qué? De equitación, de nada de eso, de santidad. Él y su hermano. Era un hombre de integridad absoluta. Sin embargo, uno de sus himnos dice lo siguiente: justo y santo eres tú, vil e injusto es lo que soy, lleno de pecado estoy. Comience a observar, porque todos vamos a deducir de qué se trata esto. Hay otro autor, Toplady, igual, que nunca fue culpable de las cosas que David describe en la palabra del Señor, de las que él fue culpable. Sin embargo, él dice de sí mismo: sucio acudo a tu cruz, lávame, mi buen Jesús. Entonces aquí comenzamos a darnos cuenta. Hermano, no te escabullas por el tipo de pecado que has tenido. El arrepentimiento no tiene que ver con el tipo de pecado que tú has cometido, o tanto
tanto se impregnó en nosotros esa clasificación de pecados, leves, graves y esdrújulos, ¿así es, no? ¿O cómo era que nos enseñaron? Pecado mortal, pecado grave, venial, leves, graves y esdrújulos, es más fácil para mí. El pecado ante Dios es pecado, es pecado. Por lo tanto, la Biblia lo demuestra, los himnos nos lo dicen, la historia, la biografía de los grandes creyentes. No crea usted que esto se reduce a un problema de personalidad. No sé si ha podido usted escuchar que hay dos tipos de personas. La gran psicología del momento hasta ha invadido las iglesias cristianas. Los grandes psicólogos cristianos proyectados desde los sermones. Mire una cosa, dice que hay dos tipos de personas. Hay quienes nacen dos veces. Y estos son los que pasan gran parte de su tiempo examinándose a sí mismos, deprimidos, intranquilos, tristes, que no sirven para nada. Y hay otros que solo nacen una vez, cuando su madre les dio a luz. Y no pierden el tiempo haciéndose ningún examen, ni hablando de sí mismos, ni viendo su conciencia. Son más cultos, son más equilibrados, triunfan en la vida, van a llegar quizás a ser presidentes. Y yo creo que tienen razón, muchos de los presidentes son porque son así. Jamás se vieron a sí mismos y hacen lo que hacen porque son así. Pero creen que el grupo que nacen solo una vez, desde el punto de vista de su perfil psicológico, son los más felices y no tienen necesidad de nada más. Y aquí debemos empezar a vernos, y hemos llamado a este sermón el despertar del pecador. La Biblia enseña que los personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento son tan distintos entre sí, con todas las mezclas psicológicas que usted pueda tener, con todas las alteraciones emocionales que usted pueda imaginarse. ¿Puede imaginarse usted a Pedro sacando una espada y cortándole la oreja a uno? ¿Puede imaginarse usted a Timoteo lleno de temor, de angustia? ¿Puede imaginarse usted a un profeta que se le dice que debe ir a un lugar y decide ir a otro lugar, totalmente contrario a eso? Todos los perfiles psicológicos que usted quiera. Pero todos, absolutamente todos ellos, dirán lo mismo en relación a la salvación. Todos son pecadores y todos acuden a la fuente en busca de limpieza. Mire, ya vamos encontrando. Yo era malísimo para las matemáticas, se acuerdan eso. Me llamaba mínimo común múltiplo. Mínimo y máximo. No me acuerdo. Bueno, lo cierto es que encontramos algo que define a todos por igual. ¿Sí? A todos nos hace ver igual, independiente, bravos, ricos, pobres, tristes, alegres, expresivos, no expresivos. Nada tiene que ver con el temperamento, la necesidad de saber que soy un pecador y de acudir a dónde puedo limpiarme. Nunca va a haber conversión, mi amigo, si usted no se detiene a mirarse a usted mismo. Y la psicología lo condena si hace eso. Me refiero a la psicología moderna. Pare de sufrir. No sea tonto. No se mire a sí mismo. Aquí encontramos el primer denominador común. El hombre que se arrepiente, por lo tanto que es un cristiano, es alguien que se enfrenta a sí mismo y se mira a sí mismo. Jamás va a haber conversión, mi hermano, si usted no se ha mirado a usted mismo, si usted no se ha visto a usted mismo. El mundo le va a decir que no es necesario ese examen. Ya lo pasado. No estamos diciendo que se quede en el pasado. Estamos diciendo que debe enfrentarlo y ver. Porque muchas conductas adquiridas allá están haciéndose presente hoy e impidiendo que usted tenga una vida de libertad en Cristo Jesús. Entonces debe enfrentarse a eso.
detenerse y ver lo que está sucediendo con usted hoy. Nosotros hemos reconocido las rebeliones, usted lo ha hecho, mi hermano, nuestros pecados, nuestra maldad, usted la ha reconocido ante Dios. Sabe que usted ha ofendido a Dios y a nuestros semejantes, que esto nace de su propia naturaleza. Quienes tienen niños pequeños saben esto. Y yo hasta ahora que son grandes, algunos han señalado. Mis nietos, por ejemplo. No hagas eso. ¿Sabe usted lo que va a hacer? Exactamente eso. Desde ahí empecemos. Gracias a Dios, no, empezará ese camino y caminará así. Y se golpeará. Pero tiene padres que le van a ayudar a ver estas realidades. ¿Y quién le dio sus padres a él? Esa representación de Dios en la tierra son los padres que están en Dios. ¿Y qué hace este hombre que puede ver su vida y que puede encontrar en el espejo cosas desagradables? Algo de eso hizo mi amigo Ferrín, por el que empecé contándoles, ¿no? No tuvo que describirme nada, tuvo que preguntarme cómo está mi esposa y si todavía estoy casado. Qué fácil es deducir toda la vida de uno atrás, ¿no? Y entonces le decía, no basta con describir estas cosas. Tiene un elemento de profunda preocupación David. Entonces nadie que se detiene y se ve se queda tranquilo si no se preocupa por lo que ve. Y no le agrada lo que ve. Y entonces, ¿qué es lo que hace David? Ten piedad de mí, oh Dios. ¿Quién exclama eso? Ten piedad de mí. Si no es alguien que sabe exactamente quién es. David estaba desesperado, preocupado. Ese era el problema más acuciante en su vida. Pese a ser un rey recontra pudiente y fuerte, cuando comprendió su depravación total, tener poder y riqueza no significaba nada. Y lo más grave, no le servían para nada. Entonces despertó y tuvo que reconciliarse. Y que deseaba reconciliarse. Eso era lo más importante para su vida. ¿Te has preguntado alguna vez, mi hermano, cuál es el estado de tu alma? ¿Te has preguntado alguna vez de verdad? ¿Estás dispuesto a encontrarte con estas realidades? ¿Sientes angustia por ello? Si no te ha pasado eso, no tiene ningún sentido acudir a una iglesia. Mire, hermano, hay gente que dice, y usted y yo hemos conversado con amigos, hermanos, que queremos pasar un mensaje. Hay gente que dice, yo no necesito eso, yo no necesito sentir esas cosas, no necesito problemas para mi vida. Yo he crecido en la fe y dicen además, con mucho rigor, la fe de mis padres. No necesito nada más. Intento hacer el bien a cada persona, ayudo al que puedo, no necesito de nada. Quizás este sea el mayor pecado que todos. Nuevamente te pido que consideres los santos, que veas a aquellos cómo se vieron frente a los ojos de Dios. Entonces, si tú no te consideras un vil pecador, no te pareces a los santos. Considera quién es Dios
Hermanos, vayamos a 1 de Juan 1:5. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es puro, es blanco, nítido, sin mancha. ¿Y qué exige de nosotros? Vayamos a la palabra, esa tiene la respuesta. Vamos a Lucas 10:27. Lucas capítulo 10, versículo 27. Lucas capítulo 10, versículo 27. ¿Se acuerdan ustedes? Jesús está con algunas personas y un maestro de la ley y un intérprete de la ley le pregunta: maestro, ¿haciendo qué cosa le daré la vida eterna? Este era el diálogo que precede al versículo 27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Puedo llegar un poquito más profundo en tu corazón? La pregunta no es entonces si cometiste adulterio, si robaste, si mataste. ¿Sabe cuál es la verdadera pregunta? ¿Amas a Dios con todo? ¿Para todo? ¿Él está primero en todo? Ahí es cuando la comunidad no dice amén, dice yo, porque nos toca a todos. Le decía lo que significa pararse acá y haber dicho allá toda la semana. ¿Se da cuenta? Mi querido hermano, el fin principal del hombre es darle la gloria a Dios. No glorificarlo, quizás es el mayor pecado, superior a cualquier otro. ¿Has glorificado hoy al Señor? Lo hemos hecho con el mayor respeto a su creación. Lo has glorificado en el amor a tu pastor, a tus líderes, en el respeto a la iglesia. Jesús dijo, y son sus palabras, que su mayor objetivo en la vida era glorificar al Padre. Por lo tanto, todo hombre en la tierra recibe el mismo llamamiento a hacer exactamente lo mismo. Ese es el llamamiento que nos da Jesús hacia Dios Padre. No hacerlo, ¿qué es? Y como que ya estamos parejos, ¿no? Ya no es si robo, ya no es si adultero. No es adultero. Si cometo adulterio, ya no es si miento. Es algo mucho más profundo, cuyas raíces están en nuestro corazón y se expresan a través de actos externos, que es en los que a veces nos queremos quedar, en la descripción exterior del pecado. Y punto. En algunas ocasiones hasta nos llena de vanidad. Yo era eso. ¿Y qué hiciste para dejar de ser eso? En la salvación, ¿qué hiciste tú? Que no sea dar los pecados. Cristo Jesús pagó el precio de sus pecados. La esencia entonces del pecado no es tanto ser culpable de actos específicos, es el hecho de no glorificar a Dios en todos los actos de nuestra vida. Él nos puso en la tierra para hacer eso. No hacer eso es la esencia misma del pecado. Lo segundo, lo primero fue que nos paramos, nos observamos
Nos preocupamos por lo que vemos. Lo segundo es ese deseo inmenso de ser perdonado. Hermano, vaya descubriendo su corazón este rato ante Dios. Vaya dándose cuenta. Mire usted el Salmo 51, 1, 2, leámoslo. ¿Qué es lo que dice David al inicio? 51, 1, 2. Es desgarrador cómo se confrontó consigo mismo David. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. No habla de él, no habla más de él. Dice: conforme a tu misericordia, Señor. Él sabe que Dios es bueno, es justo, es 3 veces santo, pero es lleno de misericordia. Y busca y va a él. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Es decir, alguien que se arrepiente siempre es consciente de su culpa. Si ve que no busca atajos, ni siquiera se detiene a enumerar, ya sabe, tiene todo el peso de su pecado sobre sí. Ay, es que ese día yo estaba tan cansado que me quedé en la cama y me levanté bien tarde y salí a tomar un poco de sol. ¿Qué culpa tengo yo que esa mujer se desvista al frente y yo la vea y me agrade? ¿Se acuerdan todo en el 2 Samuel? ¿Quién es esa mujer? Ella, Betsabé, es esposa de Urías el Eteo. Le dijeron todo. Como dicen los mexicanos, le valió. Tráiganme. Y ya cuando está aquí en el Salmo no se detiene a ninguna cosa, solo sabe que pecó. Y está desesperado y buscando cómo se lo hace. Usted se debe dar cuenta que hay días que no empezó su día orando, no empezó su día ofreciéndolo al Señor. Ese día ocurren barbaridades, ocurren barbaridades en su vida. Es capaz de hacer cualquier cosa. Vuelven patrones de antes, vuelven conductas de antes. Pongo primero cualquier cosa en vez del Señor. Cualquier cosa en vez del Señor. Mire, límpiame de mi pecado, decía David. Era consciente de aquello, deseaba ser perdonado. Esta es la segunda característica del creyente. La tercera, sabemos lo que somos, sabemos que hemos ofendido a Dios y no lo hemos puesto en primer lugar en nuestra vida. Deseamos ser perdonados. En tercer lugar, sabemos nuestra total impotencia frente a esto. Nosotros mismos no podemos hacer nada. ¿Se acuerda David? No quiere sacrificios que yo lo daría. Hace que vio su reino, todo lo que tenía. Puedo matar 100 animales, ofrecértelos en sacrificios. Pero eso no era suficiente para él. Él se dio cuenta que no podía hacer nada, absolutamente nada. No sabía qué hacer consigo mismo. No podía callar su propia conciencia. ¿Usted se ha sentido así alguna vez, mi hermano? Esta es una iglesia de gente real. No de gente que sonríe para querer decir que está muy bien en su vida. Es de gente real, que tiene problemas, que ama a Dios, pero que desea que Dios transforme su vida. Si esto no somos, mis hermanos, ¿de qué sirve una iglesia? ¿De qué sirve un culto? Si no reconocemos nuestra absoluta impotencia. Haga lo que usted haga, la conciencia que una vez que despierta jamás lo va a dejar en paz. ¿No le ha pasado? ¿No le ha pasado que se despierta a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana y no puede dormir? Ay, esas noches que duran siglos. Mucha gente vive largas vidas sin que esto suceda, hasta el momento que se encuentre con la muerte. Entonces comienzan a aparecer las cosas y se
se da cuenta de lo raro que estuvo. O qué triste y qué doloroso. Quizás se despierte en la eternidad y cuando sea tarde. Y cuando esté en el infierno. No, eso no sucede. ¿Estás seguro que no sucede, mi amigo? Vayamos a Lucas. Capítulo 16. Versículo 19. Lo voy a leer rápido, ustedes van a seguirlo conmigo. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó los ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hermano, usted puede seguirlo leyendo en casa. Él se dio cuenta de su pecado en el infierno. En el infierno. David y usted y yo daríamos por cualquier cosa por acallar nuestra conciencia. David querría hacer cualquier cosa también. Él sabía que ni sus intenciones, ni sus sacrificios, ni el negocio con Dios, no. Señor, nunca más lo vuelvo a hacer. Te juro que ahora sí voy los domingos a la iglesia. Señor, no voy a desayunar todo este mes. Señor, no voy a comer 20 días. Sacrificios no quieres, que yo les daría de ser divino. Un corazón contrito y humillado. No desprecias, Señor. Vemos la diferencia. Amigo, ¿sigues confiando en ti mismo todavía? ¿Sigues confiando en que puedes pasear por la vida llevando cosas? ¿Crees que tu vida satisface a Dios? Finalmente, mi hermano, todo hombre que se convierta en cristiano tiene una nueva actitud ante Dios. Siempre me llamó la atención algo. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué hicieron? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron? Inmediatamente que pecaron. Se escondieron. Yo no. ¿Y cuántas veces me escondí yo? ¿Cuántas veces escondió usted, mi hermano? Y David está aquí con su Salmo 51 para mostrarnos realmente lo que se debe hacer. Miren, esto es lo más extraordinario. Puede ser una prueba muy sutil, muy delicada, para ver si realmente estamos arrepentidos o no. David pecó contra Dios y sin embargo deseaba que Dios, sobre todas las cosas, sea Él la única persona que le puede ayudar y le puede salvar. Usted y yo hemos corrido de la presencia de Dios, y David buscaba a Dios increíblemente. Ese es el arrepentimiento. Lo nuestro muchas veces es remordimiento. Nada más. Nada más. Cuando el hombre que no ha experimentado la presencia del Espíritu Santo en su corazón peca,
no tiene convicción de pecado y por lo tanto intenta alejarse de Dios. Cuando el hombre cuyo Espíritu Santo mora dentro de su corazón tiene convicción de pecado, ¿quién se la pone? El Espíritu Santo. Y cuando está sembrado de eso, usted lo que busca es ir a Dios, ir a buscar y arrodillarse ante Él y saber qué pasó y decirle y abrir su corazón, verter sus lágrimas allí y a sus pies decirle: Señor, ya no puedo, no sé qué hacer, Señor. Puede leer el Salmo 38 cuando busque en su casa lo puede hacer y va a encontrar el corazón de David ahí. Mire, el remordimiento evita a Dios como Adán y Eva. El arrepentimiento busca a Dios como la fuente de su perdón y de su salvación. Clama por estar frente a Dios. Esa es la paradoja más grande que puede existir en la vida de un ser humano, en el arrepentimiento. Querer y acercarse a quien se ha ofendido. Solo Dios puede satisfacer al creyente, nadie más. A pesar de que David sabe que no tiene derecho a seguir clamando, lo sigue haciendo, le sigue buscando al Señor. Solo hay uno que puede hacer que nos libremos del peso del pecado y de la culpa, que seamos libres de aquel, y ese es Dios. Y lo más extraordinario de este gran Dios, 3 veces santo, es que Él mismo instauró la manera correcta de hacerlo, de limpiar nuestros pecados. Qué hermoso fue los himnos que tuvimos, que hablaban de esta limpieza que nos permitía hacerlo a través de Dios. Y algo mucho más grande, solo Dios puede, pero la excelencia de excelencias de este Dios maravilloso es que no solo puede, sino que quiere librarnos de ese pecado. Eso es maravillosamente grande. No solo que puede perdonarnos porque es Dios, sino que quiere perdonarnos y quiere librarnos de ese pecado. Y para eso tiene que fijarse en la cruz. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no sé cómo alabar eso. Yo no sé qué hacer con eso. No sé si arrodillarme, no sé si llorar. No sé qué hacer. Este corazón duro no alcanza a comprender el amor tan grande del Padre, que habiéndolo ofendido yo como lo he ofendido, con total crueldad envió a su Hijo Jesucristo para pagar el precio de mi pecado. Mi hermano, ¿has visto? ¿Has visto cada golpe de martillo? En cada clavo del Señor, en cada azote, era para nosotros, es para nosotros, debería ser para nosotros. Y sin embargo, Él, como cordero, fue al matadero. Yo no sé cómo hacer eso, mi hermano. Solo sé que mi corazón siente. ¿Podrá ser gratitud? No sé si esto es amor, pero quiero abrazarle aunque sea de su pie. Como decía, tocar la punta de su manto. Señor, gracias, Rey mío, Dios mío, Rey de reyes, Señor de señores. Hermano, ¿se acuerdan ustedes? Ese publicano que llegó a la iglesia tenía su cabeza abajo y ni siquiera podía levantar para verlo al Señor. Y lo único que alcanzó a decir es: sé propicio
a mi pecado. Esta es la maravilla de maravillas del plan de Dios. No más sacrificios. Cristo murió por nosotros. David, para llegar y escribir esto, sabía la clase de ser humano que era: mentiroso, asesino, adúltero. Pero también sabía al Dios que servía. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Mi hermano, la excelsa cruz fue el lugar donde usted y yo encontramos el perdón de pecados, al precio de la muerte de Cristo Jesús. Ninguna obra nuestra, ningún sacrificio nuestro. Solo Dios mismo, al enviarnos a quien dijo ser el camino, la verdad y la vida, es la única y verdadera provisión para nosotros. Hoy mismo, mi hermano, puede terminar tu tormento, ese que has llevado por años, ese que tu propio corazón no ha podido sacar. Mira, aquí está un hombre que escribe el Salmo 51. Un rey como David, reconociendo su pecado. No conozco ningún creyente marciano, todos terrícolas. No nos identifica el mismo pecado. Esa expresión exterior de que no hemos puesto a Dios primero en nuestro corazón, no lo hemos amado con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Ese es el denominador común, no importa cuál sea el pecado. Pero hoy puedes limpiar tu vida de una vez para siempre. Por eso cometiste. Solo Dios debe sacarlo. Dios estuvo ahí cuando cometimos ese pecado. No le estás revelando nada a Él. Él lo sabe. Él quiere tu corazón contrito y humillado. Hoy puede ser un día de gran victoria para varios de nosotros. No esperes hasta el último día. Saliendo de aquí pueden terminar nuestros días. Este momento puede limpiar. Y el Señor no solo puede, sino que quiere hacernos libres. Acércate confiadamente al trono de su gracia, al trono de su gloria, para encontrar el oportuno socorro. Hermanos queridos, el gran Dios al que servimos, quizá en su mayor amor lo puedes encontrar cuando te rodillas ante la cruz. Por un momento haces tuya la visión de ese hombre sin absolutamente haber cometido ningún pecado, todo hombre, todo Dios, expiando nuestras culpas, sin importarle la magnitud de nuestro pecado, sin importándole tu vida, que desde antes de la fundación del mundo te apartó. Que Dios bendiga a sus fieles, mis hermanos. Que Dios les bendiga.